Muchísimas gracias. Ahora estamos en directo y en vivo con Gustavo Tovar, activista, director venezolano. En 2007 formó parte del movimiento estudiantil que protestó sobre todo en contra de la reforma constitucional. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la oportunidad y déjame hacer un acotamiento sobre el 2007. Yo formaba parte en ese momento del Consejo de Ancianos de una maravillosa y lúcida gesta social y estudiantil, porque era como el hermano mayor de todos esos extraordinarios que no solo derrotaron a Chávez en su momento, sino que a su modo han seguido luchando por la libertad de Venezuela, y entre esas personas está hoy el actual presidente Juan Guaidó, muy cercano en afectos, en visión y sobre todo en espíritu de lucha a lo que nosotros hemos desarrollado durante este tiempo. Entonces, la primera parte del movimiento era del Consejo de Ancianos del movimiento. Y no estás tan anciano ahora, entonces es bastante difícil imaginarte en el Consejo de Ancianos hace más de 10 años. Antes de todo, me gustaría, sobre todo a las pocas personas que no conocen a Gustavo Tovar, mostrar el tráiler del documental Chavismo, la peste, para que se entienda efectivamente cuál es el sentido ahora de lo que está intentando hacer Gustavo, es decir, que el mundo sepa de verdad lo que está pasando en Venezuela. Y con imágenes... Una verdadera tragedia. De ver cómo la gente a mi alrededor se está muriendo por hambre. Todo se ha consumido. Quedó una tierra fértil para que llegara un Mesías. Hugo Chávez entendió que había un pueblo muy desilusionado, que estaba harto de los políticos de siempre. En favor de los pobres, en favor de la igualdad. La gente se conecta emocionalmente, no racionalmente, con ese personaje. Pero sigo siendo Chávez. Es que los hombres carismáticos son muy peligrosos. Los hombres carismáticos han sido los grandes dictadores del mundo. Chávez, desde que entró a la Academia Militar, prácticamente planeó la insurgencia. Entonces se quitó todas las caretas y mostró su verdadera faz. Y esos 3 canales están en este momento fuera del aire. ¿Hasta cuándo? No sé. Tú lo que estás aquí es repitiendo basura. Eso no es cierto. ¡Patria socialista, muerte! Y ahí están, todos millones de venezolanos creímos en una esperanza. Los jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos. Intentaron acabar con la vida de parlamentarios. Cerca del Barato. Los asesinatos en el Canal 8. Eso es la revolución nuestra. Hay que recordarlo. Pacífica. Es una enfermedad muy peligrosa. Es la peste del siglo XXI. Y empezó a introducir conceptos políticos que no forman parte de nuestra cultura. Yo creo que Chávez llegó con un proyecto de poder, nunca con un proyecto de país. ¿Cómo lo permitimos? Estábamos tan mal como sociedad. ¿Qué nos pasó? Es interesante y cada vez que miro esas imágenes, efectivamente no entiendo cómo puede pasar algo en un país moderno y conocido como era Venezuela. Tú intentaste explicarlo, pero desafortunadamente, sobre todo nosotros que vivimos y trabajamos en Europa, tenemos muchas dificultades para que la gente simplemente nos crea. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles han sido las reacciones de las personas que has encontrado, por ejemplo, en tus giras, sobre todo en el viejo continente? No, yo sí comparto contigo esa idea de que no entienden el proceso venezolano. Para la mayoría de las personas que han visto el documental, les resulta sorprendente. Muchos, la mayoría, insisto, terminan diciendo no sabíamos que esto era así. Yo creo que se logró compendiar en 90 minutos el drama de 20 años en una nación y se hizo de manera objetiva en medio de las posibilidades, porque es muy difícil transmitir o documentar desde la herida algo que ha arruinado a una nación con objetividad. Pero en ese esfuerzo por interpretar cómo llegamos ahí,
la gente entiende que es un esfuerzo genuino. Y una pregunta que yo les hago es, ¿cómo Alemania, un país tan culto, tan desarrollado, con tanta historia, cayó en una barbarie como la nazi, del nazismo? ¿Cómo Italia, hija de la Roma antigua, con tantos pensadores, con tanta historia, cae en el fascismo de Mussolini? Son preguntas que las sociedades han olvidado, y por eso cuando uno le habla a Europa, sobre todo Europa, del drama venezolano, uno siempre relaciona con esos dos puntos y le dice, este es, así como para Alemania, en Alemania surgió el nazismo, así como en Italia surgió el fascismo, nosotros tenemos el chavismo. Y el chavismo, Alberto, es la versión más putrefacta de todos los males de la posmodernidad reunidos. El terrorismo, el narcotráfico, el mercader de la guerra, los mercaderes de la guerra, el fundamentalismo islámico, la corrupción, todos los males, el tráfico ilícito de oro, todos los males reunidos llegaron al poder en Venezuela. ¿Por qué postmoderno? Perdóname. ¿Por qué utilizas muchas veces, hablando del chavismo, el adjetivo postmoderno? Bueno, porque el tema de la corrupción, aunque es antiguo, tan antiguo como el hombre, combinado con el narcotráfico, combinado con las políticas públicas, la democracia y la república, combinado con el tráfico ilícito de gasolina, de oro, desde el poder, hacen que esto sea un paso adelante de la modernidad. O sea, la modernidad tuvo sus dificultades y sus problemas, pero el narcotráfico involucrado con el poder democrático, con la república, el tráfico de armas vinculado con el poder, la guerrilla narcotraficante, todo el dilema del enfrentamiento del fundamentalismo islámico con Occidente. Todos esos son problemas que se acercan más a los dilemas de la posmodernidad que a los de la modernidad, y ni hablar de la premodernidad. O sea, no son temas religiosos, no son temas políticos, no son temas ideológicos, son temas criminales. Tan básico como que Pablo Emilio Escobar Gaviria, un narcotraficante, el gran creador de la industria del narcotráfico, de la cocaína y del narcotráfico a nivel mundial, en un momento dado entendió, esa mente brillante del mal que él tuvo, que llegando al poder podían adueñarse de los mecanismos de control estatal, de económicos, culturales y demás, y lo intentó, pero no lo logró. En Venezuela, los Pablo Emilio Escobar Gaviria, o sea, los jefes de carteles de droga, los jefes de la corrupción, los vendedores de armas y demás, lo lograron y están en el poder. Entonces, no es una versión ideológica, no es una lucha religiosa, no es una lucha étnica, no son problemas premodernos, no son problemas modernos, son problemas postmodernos en donde se vincula todos los crímenes de la posmodernidad, el asalto, el robo, desde el punto de vista institucional, el narcotráfico, el tráfico de oro, el tráfico humano, todo eso está reunido en el gobierno de Venezuela. Eso es el chavismo. Los dinosaurios ya no existen. Las ratas sí, porque se adaptaron. Es decir, que el chavismo supo también dentro de este proyecto criminal adaptarse a la modernidad para sobrevivir a sí mismo, y utilizando también el hecho que sus adversarios subestimaron la fuerza de este proyecto criminal. Sí, fíjate. La metodología chavista de control es una metodología soviética. Las experiencias de Trotsky
inhumanas, despiadadas, criminales, de los orígenes de la revolución bolchevique, los primeros años, que luego perfeccionó Stalin y creó un método de terror, de control político absolutamente despiadado, inhumano, cruel, donde la gente muere de hambre sin importar, donde la gente es encarcelada sin importar, donde la gente es perseguida de manera absolutamente despiadada, atacando la moral, lo que llamaban los soviéticos la psicopolítica. Eso es lo que estamos practicando en Venezuela. Y estamos luchando contra un sistema de control social y político que tiene 100 años dañando a la humanidad, destruyendo a la humanidad, asesinando a millones de personas, y lo estamos, ¿sabes?, intentando arrostrar o desafiar con mecanismos absolutamente convencionales. Y bueno, en la Unión Soviética no lo lograron. Entonces estamos tratando de combatir, además del método soviético de control, de la psicopolítica, en donde la psiquiatría y todos los elementos del control mental están vinculados en el control político. Por eso tienen a Jorge Rodríguez ahí, que se supo asociar además con los elementos de la posmodernidad, el narcotráfico, la guerrilla y todo eso. Y estamos, ¿sabes?, con elecciones, con marchas, con protestas, con documentales. No es ya un tema de conciencia. Yo creo que el mundo, Alberto, o por lo menos los líderes del mundo, incluso la socialdemocracia mundial, entiende que el chavismo es una dictadura criminal. Se acaba de pronunciar ayer el primer ministro canadiense Trudeau y dijo que Venezuela era una dictadura despiadada, tiránica, que estaba causando un drama humanitario, y él es un socialdemócrata. Es decir, la socialdemocracia, la izquierda democrática mundial, entiende que el chavismo es un régimen absolutamente criminal. Sin embargo, probablemente todavía los románticos académicos y demás no lo han aceptado. Pero mientras están dándose cuenta de eso, Alberto, nuestra población infantil muere de hambre. Nosotros manejamos un hospital, o ayudamos a manejar un hospital, o sea, con beneficencia, de manera filantrópica. Y están muriendo casi 4 niños al mes. Antes no morían. Habíamos logrado superar esa crisis de niños muertos de hambre. Pero eso es un hospital. Tiene gente muriendo de enfermedades porque no hay antibióticos, entonces si te infectas, te mueres. Gente muriendo, bueno, ahorita ya no hay agua, no hay luz, no hay electricidad, no hay gasolina. Estamos viendo un apocalipsis. Quien no se da cuenta de eso, o quien básicamente es parte del crimen, ya no hay manera. Bueno, el gobierno socialdemócrata de España acusa a Maduro de tirano, de dictador, a pesar de que tiene socios de Maduro en su gobierno, como Pablo Iglesias. Entonces, yo creo que ya la conciencia está, pero el romanticismo académico, ese yo creo que nunca va a morir, ¿no? Además, que los chavistas, y tú lo has vivido en Italia, durante tu gira en Italia, no tienen ningún problema, por ejemplo, en hacer negocios incluso con la derecha, porque quiere simplemente sobrevivir y hacer dinero, porque enviaron Coltán a Italia intentando hacer negocios con la ciudad de Trieste. Bueno, ¿puedes explicarme, hablando de la capacidad de hacer operaciones de propaganda por parte del chavismo, qué opinas tú de esta operación Gideón, de esta operación militar que se intentó en Venezuela en los últimos días y que ha salido tan mal? Fíjate, déjame hacer antes un hincapié. Toda asociación con el chavismo es criminal. Cualquier persona que se vincule con el chavismo está formando parte de un crimen internacional que vincula el uso, bueno, el narcotráfico, la corrupción y el uso ilícito de recursos lavados con esos fines. Muchas veces los recursos que maneja el Estado venezolano o el gobierno, la dictadura venezolana, vienen de negocios ilícitos. Así que ojalá eso lo entiendan, porque eso en algún momento se va a perseguir judicialmente. Pasando a la pregunta de Legión. Yo creo que fue una insulsa, quijotesca
muy poco estratégica, ambición de liberar a Venezuela de lo que hemos hablado del chavismo, que es una dictadura absolutamente despiadada y criminal. Yo creo que se reunieron un grupo de venezolanos afectados, molestos, indispuestos, y se dejaron llevar por una idea muy ilusa de que podían, no sé, liberar a Venezuela como lo intentaron. Para mí, sin duda, o sea, no es ni siquiera una especulación, es una conclusión. Está la dictadura del chavista detrás de eso, sin duda alguna. ¿Por qué? Por el manejo de los recursos. La oposición no tiene recursos. Además, el impulso absolutamente, no voy a hacer palabras que no, pero digamos quijotesco, que desarrollaron los libertadores, entre comillas, donde no hubo realmente un gran enfrentamiento, hubo un solo enfrentamiento, y eso prueba que de manera muy torpe la dictadura estaba preparada, los engañó, los recibió y los encarceló. Entonces, volvemos a caer en un ejercicio de propaganda del régimen, en donde, aunque de manera genuina, un grupo de jóvenes militares, exmilitares, incluso civiles venezolanos, se prestaron a una maniobra que terminó siendo muy dañina internacionalmente para la opción que el presidente Guaidó ha venido levantando. Además de una opinión de este señor americano, de este, no sé si definirlo mercenario, experto en seguridad. ¿Tienes una opinión personal de este señor? Me parece que es un lunático, y todo lo que lo envuelve a él está repleto, obviamente, de lunatismo. Sin duda, como todo mercenario postmoderno, se deja llevar por el mejor postor, sea lo que sea. Yo creo que él negoció con el gobierno de manera manifiesta, obvia, y bueno, llevó a la cárcel a un grupo de venezolanos que de manera genuina intentaban rescatar a Venezuela, pero de manera muy quijotesca, insulsa. Fueron guiados por este personaje que sin duda alguna es un estafador. Como no solo los estafadores son en términos económicos, los estafadores también son en términos morales, ideológicos, y esto fue una gran estafa. Yo vi que esta fue también una excusa otra vez para atacar al presidente Guaidó. Y aquí llegamos al tema, los chavistas de closet. ¿Cuántos efectivamente están utilizando esta operación militar para atacar a Guaidó y a lo que está intentando hacer? Mira, esa es una de las cosas más tristes, dramáticas y dolorosas de lo que estamos viviendo, Alberto. Y eso te digo porque por lo que más duele es que descubras cómo el chavismo, con unas cuantas monedas, logran comprar la voluntad de quienes tú consideraste en algún momento eran aliados, compartían contigo visiones. A mí me han tratado de comprar. Cuando no lograron intentarme comprar, me trataron de encarcelar y extorsionar, persiguieron a mi familia, tiraron bombas. Hemos vivido un drama en donde, como lo he dicho antes, la está repleta de heridas. Pero ¿cómo fundas una nación? ¿Cómo reinventas un país absolutamente arruinado si no eres íntegro y si no eres digno? Eso es lo que más duele de esto, ver a personajes que no te puedes explicar, que estén vendiendo sus valores, sus principios al postor chavista. Porque otra de las cosas que logra entender el chavismo, con esto de los medios de comunicación y las redes sociales, eventos postmodernos, las redes sociales, es que
no hace falta torturar, que lo hacen, no hace falta sodomizar, que lo hacen, solo comprando con dinero la voluntad de personas en Venezuela pueden doblegarla. Entonces no hace falta dañarlas físicamente, sino comprarlas moralmente. Coño, carajo, y disculpa la grosería, Alberto, que se vendan y que dañen de esa manera al país. Eso es una de las cosas más frustrantes, tristes y decepcionantes que estamos viviendo los venezolanos. Ver a un gran amigo como Ricardo Sánchez venderse al chavismo, ver a otro gran amigo como William Ojeda venderse al chavismo, ver a estos personajes siniestros, vagabundos, de pérfida, lumpen total, como Henry Falcón, Claudio Fermín, Felipe Mujica, Timoteo Zambrano, arrodillarse a la podredumbre, a la miseria que ha destruido a un país por unas monedas. Eso es verdaderamente agotador, frustrante, triste. No nos impide seguir, pero coño, sí es muy decepcionante ver que tu propia gente o que gente que dice que está contigo se venden por 3 monedas. Y también hay otros que tampoco entiendes, ¿no? Las últimas posiciones de Enrique Capriles, uno dice, bueno, él necesidades económicas no tiene. Ahí se está abierto el caso de Brecht, donde él, por una u otra causa, recibió millones de dólares para su campaña y, bueno, no se sabe qué pasó. O sea, él no tiene necesidades económicas. ¿Qué lo motiva a inclinarle la cerviz, a inclinarle la rodilla a semejantes criminales? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dañarnos nosotros, la oposición, a sí misma, y no enfocar las baterías morales, intelectuales, políticas contra los verdaderos criminales que son los chavistas? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y ahí, insisto, esto probablemente sea un patético aporte del chavismo a la política posmoderna, que es comprar voluntades con dinero, con oro, o doblegar voluntades con dinero, con oro, y no con tortura o prisión, que también lo hacen, pero lo hacen en menor medida. Entonces, eso sí ha sido profundamente decepcionante, Alberto, ver cómo no nos doblegan con armas solamente, que lo hacen, sino que algunos se venden por 5 monedas o 100 monedas o millones de monedas, pero que se venden su integridad. Y un país inmoral, un país que ha vendido su integridad, es muy difícil reinventarlo. Eso es quizás lo que más a mí me afecta de este momento que estamos viviendo. Bueno, primero de todo, quisiera decir también que hay muchos periodistas, por ejemplo, en Europa que están intentando verdaderamente contar lo que pasa en Venezuela, pero hay muchísimos también que se dejan comprar. Entonces, cuando se habla de integridad, no solo se tiene que criticar a los venezolanos, porque, quiero decir, $5,000 en Venezuela pueden representar la vida para tu familia, la supervivencia durante varios meses. $5,000 en Europa no son lo mismo, pero hay gente que está dispuesta a venderse por esto. Otra cosa, desde afuera a veces no se entiende bien cómo se comporta el presidente Juan Guaidó, porque, por ejemplo, y yo soy personalmente, por ejemplo, me molestó mucho que durante los problemas de los últimos meses, antes del drama del coronavirus, el presidente seguía diciendo vamos bien, vamos muy bien, cuando las cosas no estaban bien para nada. Pero al mismo tiempo me parece también que el mismo Guaidó maduró, tuvo que volverse el jefe, el comandante en jefe, el presidente que los venezolanos estaban buscando. Me gustaría escuchar tu opinión sobre esta transformación de Guaidó. ¿Hubo una transformación o cómo fue? Porque al comienzo Guaidó no acertaba tanto como está haciendo ahora. Fíjate, volvemos sobre el tema. Yo doy fe
de que Juan Guaidó, a quien conozco mucho, está luchando de manera muy decidida, muy corajuda, contra la peor dictadura o la peor tiranía que ha conocido las Américas desde su fundación. La más cruel, la más ruinosa, la más dañina, la más perversa y prostituida. O sea, nosotros estamos, insisto, luchando contra un modelo que tiene 100 años desde la Unión Soviética, destruyendo sociedades y países. Lo hizo en toda la Europa del Este, lo está haciendo en Venezuela. Lo hizo en Cuba y lo está haciendo en Venezuela. O sea, no es fácil pelear contra narcotraficantes, terroristas islámicos, guerrilleros, no es fácil. Pero se han cometido errores. Errores, Alberto, que no debieron haberse cometido por las experiencias anteriores que nosotros mismos habíamos tenido sobre frustraciones, sobre todo con las negociaciones y el diálogo. Entonces, a ellos sí concedo que esos errores como el de Noruega, que fue un error tan ruinoso que yo no sé si logremos recuperarnos de eso, y porque nosotros podíamos haber salido del problema venezolano con lo que se estaba logrando el año pasado, con las movilizaciones, la lucha, porque estamos arrinconando a la dictadura, no solo a nivel internacional, que la arrinconamos, sino también a nivel nacional, con tanta movilización. Pero el desvarío injustificable de Noruega nos retrocedió. Entonces, en ese sentido, sí creo que pese a que entiendo que Juan está haciendo, o que Guaidó está haciendo una de las luchas más corajudas, valientes, ha cometido errores o han cometido errores. Sin embargo, este año, ya lo hemos visto, en ese viaje donde no se fue a pedir más sanciones, no se fue a pedir más colaboración, se fue a generar una alianza estratégica contra un régimen criminal, con todo lo que eso representa. Y eso es importantísimo destacarlo. El uso de la fuerza es legítimo cuando tú estás siendo invadido, usurpado, perseguido y sometido a un poder tiránico. Es legítimo. Pero eso lo puede hacer un representante de Estado, no un ciudadano como yo. Yo soy un activista de la lucha no violenta y como artista mis elementos son, mis desafíos son creativos, son artísticos, son protestas civiles. Pero el presidente Guaidó es un burócrata, es un hombre de Estado. Él sí puede hacer una alianza estratégica con un gobierno, no con unos mercenarios, con un gobierno para liberar a Venezuela de una situación que no solo ya destruyó Venezuela, sino está amenazando a la región y a los Estados Unidos, porque ya es un problema de seguridad de los Estados Unidos. Aquí está llegando en cualquier momento unos buques de Irán. ¿Qué traen esos buques? ¿Qué traen esos buques de Irán? El gobierno de Trump lo va a pedir, lo va a permitir. ¿Tú crees que solo traen gasolina? De verdad creemos que solo traen gasolina. Entonces, estamos en una situación muy delicada. Creo que el presidente Guaidó encaró muy bien un momento, cometió errores, pero ya está totalmente decidido, así sea a costa de su libertad y de su vida, porque lo que está en riesgo es su vida. Su padre, bueno, el que era como su padre putativo, que es su tío, que fue el que lo educó, lo mantuvo, lo formó, está preso. Sus personas más cercanas están presas. Todo su equipo está preso. Hay que verle el rostro a eso y seguir. Entonces, yo creo que el presidente Guaidó ha desafiado de manera muy valiente su momento, ha cometido errores, pero la rectificación nos tiene en el momento en el que nos encontramos. Ahora apareció lo de Venezuela, Alberto, también es como una película de ficción que no acaba. Los problemas no acaban. Es como una película de un superhéroe en donde todo pasa siempre, ya piensas que se acabó el mal, pero sigue saliendo algo. Esto del coronavirus llega también en un mal momento, que favorece a la dictadura porque tiene a todo el país encerrado cuando no hay agua, no hay luz, no hay teléfono, no hay nada. Ahora ya no hay ni siquiera diversión
y la gente no se puede movilizar por miedo a contagiarse. Entonces, y los problemas y los aliados internacionales como Colombia y Estados Unidos están sufriendo sus propias consecuencias de la afección de la pandemia del coronavirus. Entonces, complica un poco la acción. Ahora, la decisión está totalmente firme. Yo creo que va a llegar un momento en donde se va a tener que tomar una decisión definitiva, que es la única salida que hay frente a un régimen de este tipo, es la rebelión popular nacional total. Todos los estados, todos los municipios, todos los frentes públicos, sociales, contra la tiranía, con el apoyo de los aliados estratégicos internacionales, es decir, Brasil, Colombia y Estados Unidos. ¿Tú crees? Creo que va a ser la decisión crucial de un hombre de Estado. Si la toma, probablemente liberemos al país. Yo estoy seguro que sí. Estoy totalmente seguro que sí. Si no la toma, esto no sé en qué va a derivar. Tú escribiste que él pasó de idealista a presidente. ¿Crees también que haya entendido quiénes son sus enemigos en su entorno? Porque me parece que haya cambiado también de actitud. Ahora ya habla como un verdadero presidente, vamos, no solo como una persona que está ahí por casualidad durante 6 meses y después se va. Ahora me parece que tiene también el perfil del jefe de Estado. ¿Es una percepción errónea, equivocada, o qué opinas tú? No, estoy totalmente... Yo tenía tiempo sin verlo, lo vi el año pasado en Cúcuta, yo tengo mucho tiempo fuera del país. Me encontré a un hombre muy maduro, con muchas más capacidades, como un hombre de Estado, con muchas más capacidades políticas. Ahora, en el reciente viaje que hizo a Estados Unidos, donde también conversé largamente con él, me encontré a un hombre de Estado, me encontré a un hombre de su tiempo, sí, ya no existe. Obviamente el idealismo de una Venezuela próspera permanece, pero estamos ante un hombre de su tiempo. Está enfrentando de manera muy corajuda uno de los dilemas más graves que las Américas ha presentado. Yo quiero ver cualquier líder venezolano o latinoamericano enfrentar algo como lo que están enfrentando. Hasta ahorita nadie había desafiado a la dictadura como Juan Guaidó la está desafiando. Yo lo conozco en sus principios, en sus valores, en su integridad moral, en su ética. Ahora ya esa ética es la que lo está llevando a luchar de la manera que lo está haciendo, asumiendo con responsabilidad el reto, y creo que sin duda alguna la balanza, aunque no hemos logrado la libertad, es positiva para una sola persona. Ahora, su entorno, el entorno de la nación. Mira, quizás una de las grandes conclusiones en la investigación que desarrollé sobre el chavismo es que los países o las sociedades conocen este tipo de fenómenos como el nazismo o el fascismo o el chavismo cuando están profundamente prostituidas. Pero no están prostituidas solo los nazis, no. También los opositores a los nazis. Es la nación que se prostituyó. Italia es la nación la que se prostituyó. En Venezuela es la nación que se prostituyó. Y muchas rémoras de esa prostitución, de esa corrupción, permanecen todavía en la oposición. Bueno, los vemos cómo se compran, algunos se venden muy fácilmente, algunos permanecen. También vimos la traición multimillonaria de estos diputados que supuestamente estaban en la oposición y les dieron $1 millón y se vendieron y ahora son del gobierno, como Luis Parra y el personaje impresentable. Son como los jorobados de aquella película de Esparta, de los 300, el jorobado, ¿sabes? Pues además el aspecto les cambia, se convierten en su fenotipo, en así como oscuro, siniestro. Bueno, eso está ocurriendo y lamentándolo mucho, Juan Guaidó todavía tiene que convivir con muchos de ellos. Yo veo difícil que pueda en este punto separarse de ellos. Va a tener que mantener esa alianza. Yo sé que muchos son críticos de esa alianza, pero él la va a tener que mantener porque es la alianza que le da seguridad a su Estado como presidente legítimo de la Asamblea Nacional y de Venezuela por las deficiencias legales.
algo que no entiendo. Hugo Chávez ganó las elecciones. Bueno, las ganó de manera relativamente limpia. ¿Por qué tú has dicho que el chavismo no es un movimiento popular? Bueno, fue un movimiento popular hace 20 años. Ahorita es un movimiento, no hay movimiento. Yo creo que en este punto en el que nos encontramos es una tiranía oligárquica, burócrata, cerrada, de 100 personas. Son los mismos siempre, o sea, se intercambian posiciones. Jorge Rodríguez es viceministro y después es ministro y luego es vicepresidente y luego es ministro y luego es asesor y luego su hermana Delcy Rodríguez, otra pérfida personalidad de este tiempo, es ministra, canciller, viceministra, lo mismo Diosdado Cabello, ministro, o sea, son todos, es una maraña reducta de maleantes que se hicieron del poder y usan todos los mecanismos militares, policíacos, económicos para doblegar a la oposición. Entonces ya movimiento social no hay, lo que hay, obviamente siempre hay los lunáticos, que todavía hay nazistas, todavía hay fascistas, ¿sabes? Todavía hay lunáticos, ¿no? Y las cárceles están repletas de muchos de ellos, ¿no? De esos criminales. Aquí el tema es que en las cárceles venezolanas están los soldados de estos grandes criminales que llegaron al poder. Entonces yo sí pienso que no es un movimiento social ya, es una tiranía que gobierna un país con 1000 personas, ¿no? Ahora hablamos también de amigos, una alianza que brilla, como ha dicho alguien, en el sentido literal del término, es decir, entre Irán y Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció la entrega de toneladas de oro a Irán en Twitter desde Venezuela. ¿Por qué el régimen de Maduro necesita la ayuda de Irán? Bueno, se han robado el dinero del país. Han destruido, en vez de usar el dinero para invertirlo en conservar los bienes públicos, PDVSA, se lo robaron, se lo arrebataron, se lo saquearon una nación. Yo tengo esta idea de que Venezuela, a diferencia de otras culturas, el origen de Venezuela es una combinación muy nefasta de piratas del Caribe, de bucaneros, corsarios, filibusteros que llegaron, arrebataron el oro, violaron a sus mujeres y se fueron. Bueno, el chavismo es eso. La antropología del venezolano tiene que ver con el pirata, con el arrebatador, que lo domamos o dominamos y civilizamos cada cierto tiempo. El fundador real de Venezuela, el libertador es Simón Bolívar, pero el fundador real de Venezuela es un personaje que era muy barbárico, que es Páez, que se civilizó. Y él es el que crea la República de Venezuela, un tipo durísimo, despiadado, asesino, que se civilizó, terminó siendo un tipo muy, muy desarrollado, muy, muy culto. Yo creo que esa antropología muy dañina del pirata es la que domina y muestra al chavismo. Me desvié de la pregunta un segundo, ¿me la podrías...? Porque quiero... No, porque me están llegando también varias preguntas. ¿Por qué Maduro necesita Irán? ¿Por qué hay este acercamiento? Okay. Si me permites explicar también, en Europa, en Italia, no solo la izquierda, sino también los pro-chavistas quieren defender al chavismo demostrando que se liberó de la iglesia. Y si quieres ser algo laico, si quieres tener un Estado laico, tu mejor amigo es el régimen de los ayatolás. Me parece una contradicción enorme. Ahí es en donde quería llegar. Entonces los piratas se juntan con piratas. Los criminales mundiales se juntan con criminales mundiales para dominar el crimen. ¿Qué se descubrió en Venezuela? Que los piratas, los bárbaros, los criminales, los narcotraficantes llegaron al poder. ¿Tú crees que los criminales universales van a permitir la liberación de ese territorio que ya lo tienen? Además están al lado de los Estados Unidos.
ese es el espacio geográfico perfecto para invadir, luchar, menoscabar las bases políticas institucionales de este gran país que son los Estados Unidos. Entonces, Irán, que son los creadores del ajedrez, Alberto, que piensan de manera estratégica, que ven los elementos desde un punto de vista de una visión muy amplia, están viendo en Venezuela el gran aliado contra su gran enemigo de Occidente, que son los Estados Unidos. Entonces, ¿tú crees que Irán va a permitir perder ese bastión que tienen para entrar en México, que ya entraron, para entrar en Colombia, que ya entraron, para entrar en toda Sudamérica, que ya entraron? No lo van a perder. Entonces, es una alianza estratégica que le funciona a ambos. Pero esto surgió con Ahmadinejad y con Soleimani, por cierto, que fue quien tuvo la visión de entrar en las Américas para atacar a los Estados Unidos. La gente se pregunta por qué se fueron contra Soleimani. Bueno, porque él tuvo esa visión estratégica de conquistar Sudamérica y arropar así a los Estados Unidos o tenerlo muy cerca. Y esa asociación la hicieron el narcotráfico, el fundamentalismo islámico y el chavismo, recogidos en un estado donde tienes el petróleo venezolano o las fuentes de energía venezolanas, el agua, el oro, los minerales, para controlar un bastión que te permite dominar todo Sudamérica y te permitirá en algún momento atacar a los Estados Unidos. Ese es el problema y eso es lo que está ocurriendo. Esto no es ahorita de que van a resolver un tema de gasolina, ¿no? Esto es un problema estratégico en donde los piratas venezolanos, por ahí vino la digresión y me disculpo, se juntan con los piratas iraníes, se juntan con los piratas del narcotráfico, se juntan con los piratas comunistas y todos juntos van contra un enemigo común que son los Estados Unidos. Entonces, lo de la gasolina o el apoyo eventual, Alberto, es simplemente un elemento eventual contra una gran estrategia que está desarrollada desde hace 25 años por parte de los ayatolas y por parte de Soleimani, que ya no existe. Pero eso está vigente. Ese es el peligro ahorita. Vamos terminando con las últimas dos preguntas, porque pido disculpas como siempre, pero no podemos contestar a todo el mundo. Es una pregunta un poco triste de un profesor que escribe: ¿cómo puede recuperarse o reconstruirse la nación en una débil estructura institucional infiltrada y educada por el chavismo? Fíjate, si un pueblo ha sido afectado, vilipendiado, dañado y perseguido, asesinado, ha sido el pueblo judío. Lo que hace, y en su diáspora, mantuvo sus valores, sus principios, lo uso como ejemplo, básicamente, no asumo una posición política frente a eso, o sea, simplemente un ejemplo, porque también ha sido un aprendizaje. En su diáspora, en su huida, tuvieron que mantener sus principios, su cultura, su comida, su idioma, sus ideas. Yo creo que Venezuela se ha reencontrado a sí misma, lo mejor de Venezuela se ha reencontrado a sí misma en la diáspora, en el exilio. Los venezolanos somos sonámbulos de nuestro propio destierro. Cada vez que escuchamos una voz, un acento, un tono venezolano, sentimos nostalgia, sentimos inspiración, motivación. Pero cada vez que comemos, cada vez que comemos una arepa o escuchamos música venezolana o vemos artistas venezolanos, estamos reivindicando lo mejor que tiene una cultura y que la mantiene viva, que son sus valores artísticos, sus tradiciones, sus costumbres. Yo creo que Venezuela no está muerta, pese a que el chavismo la arruinó, la devastó. Todavía está esa intuición y esa tradición que el venezolano ha conservado y que ha sofisticado en su destierro. Yo creo que el venezolano, además, que queremos volver, yo por lo menos volvería mañana, si hubiera libertad y no me metieran preso y torturaran y todo, para reinventar un país con lo que hemos aprendido también en otras naciones, lo que hemos aprendido en Estados Unidos, lo que hemos aprendido en Italia, lo que hemos aprendido en España,
Y creo que hemos fortalecido el amor, que ya no es solo amor, sino también el ánimo o la intención de reconstruir a una nación desde lo mejor que ella tiene, que es su cultura. Entonces, entiendo que todo en Venezuela está destruido, pero se reinventa. Si el pueblo judío logró reinventarse, creo que los venezolanos tenemos, y lo estamos haciendo, estamos reinventándonos, pero tenemos que liberar al país de una tiranía, y para eso hay que pasar un trago bastante amargo, en donde la lucha social, la lucha política, la rebelión, tiene que unirse a esta alianza estratégica que se ha desarrollado con el mundo occidental, con los Estados Unidos, Colombia, Brasil y muchos otros países, Canadá, Francia y Alemania, para liberar a Venezuela y reinventarnos. Entonces, no todo está perdido. Sí. Creo que hay mucho por rescatar y nosotros lo representamos. Seamos un poco cínicos. Tú criticaste, yo creo justamente, por ejemplo, el hecho que la señora Luisa Ortega Díaz se cambió de bando. ¿Es posible aceptar entre sus propias filas ex chavistas para que el régimen se caiga definitivamente o no? ¿O hay una línea roja que no se puede pasar? No, yo sí creo. O sea, sí creo que puede haber un reencuentro. Yo creo también que para que haya un reencuentro tiene que haber un acto de contrición, debe haber una solicitud de perdón, un reconocimiento del error, que yo no he escuchado. O sea, yo no le he escuchado a Luisa Ortega diciendo, me siento avergonzada por haber formado parte del régimen más criminal de la historia de Venezuela y haber contribuido a ese régimen. Yo no lo he escuchado. Ahora, mis deudas o sus deudas conmigo son morales. Yo, Alberto, tengo amigos, gente muy querida, enterrada bajo tierra, porque esos criminales usaron sus balas y su persecución para sembrarlos en los campos santos. Yo tengo dignidad. Y mientras exista Luisa Ortega, causante de la muerte de niños, persecutora de niños, no se sienta en mi mesa. Allá aquellos políticos que sí quieran hacerlo. Yo no. Entonces, entiendo que puede haber un perdón, puede haber una reconciliación. Unos la tomarán, otros no. Porque también la moral y la ética son personales. Yo no. Primero me gustaría escuchar un acto de contrición. Ahora, las sociedades, las repúblicas, las democracias tienen un mecanismo de perdón para quien falla, para el criminal, y es la cárcel. Eso es el perdón. Yo no soy sacerdote, yo soy religioso. Mi perdón ciudadano es la cárcel. O sea, tú reconoces tu error, como las sociedades avanzadas, asúmelo y en vez de 20 años, penarás 2 años. Tus riquezas multimillonarias las reintegrarás, porque ese es el perdón. O sea, si tú vas a pedir perdón, tienes que demostrarlo. Si no, es pura habladera de pendejadas, perdóname. Yo eso, que lo hagan otros. Yo no. Yo tengo la última manera de yo acercarme a gente que quiero mucho, a compañeros de lucha. Es una lápida enterrada en un cementerio. Es una piedra blanca y fría que me acerca a una idea que está compuesta por 2 fechas. Yo sería indigno con mis hijos, conmigo mismo, con el país que amo y con la sociedad que aspiro crear, si yo eso lo relajo y lo pongo en la desmemoria. Yo no. Entonces, esa es mi posición. Ahora, insisto, que otras la asuman, asúmanla. Yo no.
Eso es quizás mi crítica a eso. Sí va a haber espacios, sí los tiene que haber. Si hay un perdón, bueno, pidan perdón, que haya un acto de contrición y que demuestren con hechos que están arrepentidos de haber arruinado, destruido y demolido a la nación más lúcida, más creativa y libertadora de las Américas. Ellos la acabaron y están ahí todavía. Entonces, que otros busquen el perdón. O sea, que si se quieren redimir, que vayan y hagan lo que tienen que hacer. Mientras tanto, seguimos igual. Mi última pregunta: a través de la gira que hiciste en Italia, conociste muchos jóvenes y varios ítalo-venezolanos a mí también me hablaron, y yo creo que el robo peor de esta dictadura haya sido, sí, el robo de los recursos naturales, de la democracia, pero sobre todo del futuro de los jóvenes venezolanos. Y me gustaría terminar esta charla súper interesante contigo con un mensaje a estos jóvenes que sí hay mañana. Mira, como te expliqué, sin entrar en el detalle, yo estoy viviendo ahorita un momento muy difícil por cosas que ayer y antes de ayer la tiranía hizo en mi contra. No quiero hablar de eso públicamente porque todavía está en vigencia su daño y su persecución. Y esta mañana yo me preguntaba si tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto daño que nos han causado valía la pena. La verdad, son preguntas que uno se hace, me imagino, Alberto, en las trincheras de la guerra, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué sigo luchando? Esto es muy recio. Y en un momento de agotamiento emocional, pensé en lo que amaba de mi país. Pensé en, esto te va a parecer quizás una frivolidad, pensé en sus panaderías, pensé en sus golfeados, que es un pan dulce venezolano muy exquisito. Pensé en sus paisajes, pensé en mi ciudad, en mi Caracas, que tanto recuerdo, tanto añoro. Pensé en nuestros mares, pero sobre todo pensé, esto va a parecer una locura, en los trabajadores, en esa gente maravillosa, Alberto, que tú vas de pueblo en Venezuela y sonríe y te echa broma. Somos un país muy igualitario, muy llano en nuestro trato, que no encuentras en los Estados Unidos, que no encuentras en México, que no encuentras en esa igualdad de ánimo social. Pensé en todo eso y dije, coño, vas a seguir luchando porque eso vale la pena. Y si tú quieres un mundo mejor y un país y crees esa esperanza de reinventar eso que es lo mejor que somos, permanece viva. Y dije, coño, pese a todo, hay cosas maravillosas, nuestros chocolates, nuestro ron, nuestra dulzura, nuestra gente, la sonrisa, la echadera de broma, el vacile, como decimos nosotros, nuestra comida, nuestra música, está ahí, está ahí, está ahí. Eso no muere, eso no lo matan, eso está ahí. Y eso nos rescata a nosotros mismos. Entonces yo hoy dije, me comí una arepa y estoy vivo, porque mientras tengo aliento lucho, carajo, pese a todo. Entonces yo les digo, sí, no es fácil. Probablemente han perdido los mejores años, pero no están muertos, carajo, no nos han matado. Estamos vivos y vamos a seguir luchando. Y lo que hemos hecho es siembra para que muchos otros luchen, porque mucho de lo que hacemos, ni siquiera nos damos cuenta, inspira a otros y a otros y a otros. Y así como mencioné el caso judío, si la cultura hebrea permaneció y luchó por un fin, después de 2000 años, después del Holocausto, después de las peores barbaries, hay un aliento que hay que conservar. Yo lo tengo. Yo le pido simplemente que lo tengan. No es fácil. La libertad es una palabra repleta de heridas. Pero la fuerza que nosotros tenemos para conservar esa lucha es lo único que va a hacer que la libertad llegue, que va a llegar,
pero no solo la libertad, sino la reconstrucción nacional, con todas las dificultades que eso representa. Eso es muy motivador, es muy motivador. Ahí es lo que yo los invito. Yo no les digo, porque yo, o sea, insisto, yo no soy de eso, ¿cómo les llaman? Coach. Yo no soy, ¿sabes? Yo soy un tipo de carne y hueso. Un venezolano y mexicano, porque tengo doble nacionalidad, que sufre, que llora, que vive, que se apasiona. Yo soy un venezolano real, que le pido a otro venezolano real, coño, vamos a seguir. Pese a todo, vamos a seguir. No te garantizo que va a ser un paraíso, no va a ser un paraíso, porque no somos un paraíso. Pero sí te garantizo que ese ánimo de lucha, esa esperanza por reivindicar lo mejor que somos, que nuestra cultura, es nuestra inspiración. Tú me necesitas a mí, venezolano, yo te necesito a ti. Mientras seamos más y mantengamos el coraje, lo vamos a lograr. Eso es lo que yo me atrevo a decir, Alberto. Humildemente. Es un final maravilloso. Gustavo Tobar, gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Alberto. Y gracias por ayudarnos, por estar pendiente, por ser un eco, además de un intelectual y muy sorprendente, con quien también compartimos mucho, pero que quedé muy maravillado por tu profundidad y sobre todo por tu humanidad. Gracias, hermano. Y bueno, por aquí creemos que las palabras sí pueden cambiar las cosas. Sí, bueno, gracias.